Estamos en un momento de máxima tensión en el Caribe con ese fantasma de la intervención de Estados Unidos. Lo que ha hecho ha sido designar como organización terrorista al Cártel de los Soles mientras continúa su despliegue militar, el mayor en décadas, frente a las costas de Venezuela. El ataque parece inminente y la cuestión es si van a derrocar a Nicolás Maduro. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 27 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. No a la guerra. Not war. Not war. Not war. Yes, peace. Yes, peace. Yes, peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No dejamos de escuchar a Maduro clamando por la paz, que es en realidad una expresión, entiendo, ¿no?, del miedo a la caída de la dictadura y de ese régimen. Voy a analizar este asunto con Daniel Lozano, que es, como decimos aquí, el corresponsal del Mundo de las Américas. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿qué tal? Estás en Honduras en este momento. Sí, en Tegucigalpa estamos en la recta final de la campaña de cara a las elecciones presidenciales del domingo. Y de Honduras a Washington, que es donde está Pablo Suances, que es el corresponsal del Mundo en Estados Unidos. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos designó oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Desde esta misma semana, Estados Unidos considera formalmente al Cártel de los Soles como organización terrorista. Este, digamos que es el último gran movimiento en toda esta situación, Pablo, pero importante, ¿qué es esto? ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué significa ese movimiento exactamente? ¿Qué supone? ¿Qué le permite eso a Trump? Pues es muy buena pregunta. No es fácil responder porque digamos que lo que está haciendo Donald Trump en esta administración desde nada más llegar es buscar una especie de paraguas no solo legal, sino político para justificar los ataques a los cárteles. Nada más llegar, declaró organización terrorista extranjera a los cárteles, sobre todo que operaban en México, y ahora lo está haciendo con el cártel de los Soles, aunque no sea exactamente un cártel. Es la forma que él se da para justificar el posible uso del ejército contra ellos en operaciones que recuerdan a lo que ha hecho Estados Unidos en Oriente Medio, contra lo que consideran grupos terroristas, también en el Cuerno de África. Y digo que es interesante o es curioso porque en realidad Estados Unidos ya está utilizando al ejército aparentemente contra las lanchas en aguas internacionales. Según sus cálculos, ha llevado a cabo más de 10 o 12 ataques, matando a más de 60 o 70 personas sin una justificación legal. La mayoría de los informes técnicos que tiene incluso el Pentágono dicen que no hay base legal para ese tipo de ataques. O sea que digamos que es una especie de paraguas en el que trata de convencer a la población de que son terroristas y contra los terroristas cualquier método es admisible. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. Estamos ante una decisión que aumenta la presión militar y la presión política sobre Maduro, a quien Estados Unidos considera básicamente el líder del Cártel de los Soles. En palabras de su secretario de Estado, de Marco Rubio, lo acusa de narcoterrorismo, de narcotráfico y ofrece incluso $50 millones de recompensa por información que ayude a capturar a Nicolás Maduro. Pablo dice que el Cártel de los Soles, Dani, no es exactamente un cártel y eso pues es una realidad, no es un cártel, digamos, al uso, no tiene una estructura como tal, son más bien redes de corrupción, de narcotráfico, de contrabando, eso sí, dentro del régimen venezolano con militares, de ahí importante la cuestión de los soles por sus insignias, pero también políticos y funcionarios implicados. El Cártel de los Soles yo lo defino como una red de redes, ¿no? En principio es una denominación que se empezó a emplear allá en los 90, ¿sabes? Con militares que estaban metidos en el narco y hacían sus trabajitos en Venezuela. Lo que pasa es que en la época de Chávez, durante la Revolución Bolivariana, esto se ha convertido es un negocio tan importante, que produce tanto dinero y en el que han metido tanta gente que esos tentáculos han abarcado y han entrado hasta dentro del Estado. Yo creo que las primeras grandes operaciones en la época de Chávez son entre 2005 y 2007, con un general, Cliver Alcalá, que ahora está detenido en Estados Unidos, que tiene relaciones con las FARC, la guerrilla colombiana, que está presente en Venezuela, tiene su santuario allí, y que, bueno, viven del narcotráfico, ¿no? Y están los famosos narcosobrinos de Maduro, Efraín Campo y Francisco de Freitas, ¿no? Y que mucha gente recordará que cayeron en una trampa que les tendió la DEA en Haití
cuando querían llevar 800 kilos de coca a Estados Unidos. Los sobrinos de Maduro. Michael Moreno, el antiguo expresidente del Tribunal Supremo, el famoso pollo Hugo Carvajal, que le detuvieron en España, ¿verdad? Que ahora está a punto de salir su sentencia. Parece que está colaborando con las autoridades judiciales de Estados Unidos dentro de este conglomerado del cártel de los soles. Yo creo que hay un fiscal que era la mano derecha de la antigua fiscal general Luis Ortega, que es Zair Mundaray, que él investigó, en época de Chávez y Maduro, investigó todos estos negocios y desde hace mucho viene diciendo que el cártel de los soles es uno de los grandes responsables de la destrucción de las bases democráticas y toda la reconfiguración del poder que se ha producido en Venezuela. Y es más, dice que es la gran amenaza para la estabilidad regional, ahora de la mano también del famoso Tren de Aragua, ¿no? Entonces, para hacernos una idea, Dani, del papel que tiene el cártel de los soles en Venezuela, es una de las vías de financiación que tiene el régimen. Oye, claro, es que, mira, solo tienes que ver la burbuja de Caracas, como en medio de esta crisis brutal, ¿no?, de Venezuela, cómo surgieron negocios, inmuebles gigantescos, casi rascacielos en una zona de Caracas, con lavado de activos por todos los lados, te lo dicen hasta los propios banqueros, ¿no? Cómo un negocio se monta, se gastan 1 millón para blanquear 10 millones, ¿no? Todo ese dinero del narco y también que es importante, del contrabando de oro de la zona de la Gran Sabana, es lo que le ha dado al chavismo durante años suficiente dinero para aguantar sanciones y demás, ¿no? En este momento hay un despliegue militar muy serio de Estados Unidos en el Caribe, frente a Venezuela, frente a esas costas. Vemos señales continuas y constantes de una máxima tensión, restricciones del espacio aéreo, aerolíneas que están cancelando vuelos, militares estadounidenses, como se ha publicado, que reciben mensajes para mantenerse cerca de sus bases. Estamos hablando de un despliegue con portaaviones, con buques de guerra, con vigilancia aérea, submarinos, tropas. Es el mayor despliegue en décadas. Sí, empezó en agosto enviando el USS Iwo Jima y ya que tengamos por lo menos controlados, se tiene al portaaviones más grande del mundo, al Gerald Ford, que está llegando justo en estos días de noviembre. Tiene 2 destructores, tiene un submarino de capacidad nuclear y unos grupos anfibios. Es el mayor despliegue en décadas para la región, dentro del Comando del Sur, que se encarga de esto dentro del Pentágono, y no solo eso, sino, como dices, tiene aviones espías y tiene, utilizando todas las bases que tiene Estados Unidos en la zona, especialmente en Puerto Rico, que es desde donde se tiene el mando operativo, pero también gracias a los países aliados, que el Departamento de Estado visita constantemente, tiene despliegue para poder utilizar y autorizar un ataque en cualquier momento. No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. Vamos con Maduro. Nicolás Maduro habla de momento trascendental para Venezuela y en este caso es verdad que se recurre constantemente al argumento, a la cuestión de la soberanía. Pero es que, llegados a este punto, creo que no podemos olvidar lo que es exactamente el régimen de Maduro. Venezuela es una dictadura. Maduro ha usurpado el poder, además de manera clarísima, con el gran fraude electoral del año pasado, de las elecciones de 2024. Pero es verdad que hay también ejemplos en otras elecciones. En todo caso, no estamos hablando, Dani, de derrocar a un gobernante legítimo, sino de alguien que ha usurpado el poder directamente, que está donde no le corresponde. Claro, es que cuando sale algún presidente de gobierno de Europa, de España, o sale Petro, ¿no?, hablando de soberanía de las Américas, todo eso, no sé qué soberanía es. Sí, el chavismo se ha zampado la soberanía popular que rega en el pueblo. O sea, 7 millones de venezolanos votaron para un cambio, votaron por el bloque democrático frente a 3 millones que sostuvo Maduro como pudo, 4 millones de diferencia, ¿no? Sin contar que de los 9 millones que hay en el exterior, pues súmale otros 5 millones de votantes, ¿no? O sea, que sí, estamos en una proporción 80-85 contra 20-15%. ¿Qué es lo que sucede ahora? La gran mayoría del pueblo venezolano está esperanzado. Con miedo, con incertidumbres, con lo que sea, pero está esperanzado porque pase algo que produzca que quien tiene que gobernar el país, que son los demócratas, lo hagan, ¿no? Y no esta dictadura
que no solo lleva desde el año pasado, cuando el gran megafraude, el mayor de la historia de América Latina, sino que también en las elecciones del 2018 no dejó que se presentaran los candidatos demócratas, etcétera, etcétera. O sea, que si esto viene de largo y, por tanto, la soberanía no recae hoy en el gobierno fraudulento usurpador de Maduro, sino está esperando a que el presidente legítimo, que sería Edmundo González Urrutia, pues sea juramentado como presidente. Y es importante también, no podemos olvidar cómo ha metido al país en la pobreza más absoluta, utilizando la represión contra el pueblo como una de las armas principales de este régimen chavista. La inmensa mayoría de los venezolanos, Dani, lo que quiere es básicamente ser libre o volver a ser libre. Porque yo sé que hay mucho debate, no, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero quiero recordar en España, después de la Guerra Civil, cómo estaban deseando el exilio republicano, los del Partido Comunista, que Estados Unidos, una vez acaba la Segunda Guerra Mundial, destronara a Franco y devolviera a la República o la democracia a España. Esto sucede hoy lo mismo con los venezolanos. Los venezolanos no les importa que sea Trump, que sea el Susun Corda, con toda la polémica de Trump y de una forma que puede ser una carambola, ¿no?, de geopolítica. Lo que quieren es volver a ser el país más rico de América Latina, una democracia consolidada. Eso es lo que está pasando hoy. Cualquier otro debate es simplemente porque hay intereses y algunos muy oscuros detrás, ¿no? Maduro, the U.S. designated him the leader. We can save lives. If we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. En las últimas horas, Donald Trump ha llegado a decir que valora tener una llamada con Maduro, pero avisa, y este dato es clave, si podemos hacer las cosas por las buenas, bien, eso es lo que dice Trump, y si tenemos que hacerlo por las malas, también, eso es lo que también dice Donald Trump. Con lo cual, tenemos que asumir que va a haber movimientos, que habrá movimientos que además parecen inminentes. La CIA tiene autorización, la tiene para operar contra el régimen, y hay rumores constantes de ataques selectivos. Pablo, sé que Trump es poco menos que insondable, con lo cual es complicado saber cuáles son sus planes exactos, ¿no?, lo que va a llevar a cabo exactamente. ¿Valora realmente una intervención militar? ¿Está pensando en una acción directa contra Maduro, una acción para derrocar a Maduro? Como dices, no tenemos ni idea. Con Donald Trump jamás se sabe. La sensación en Washington, te puedo decir, es que va a atacar de alguna manera. No estamos hablando de una invasión, no va a invadir Venezuela, no estamos hablando de tropas sobre el terreno, ni nada parecido. Pero yo creo que entre lo que se ha publicado, lo que se está filtrando y la sensación que transmite la administración es que en cualquier momento puede ordenar un ataque similar a los que está haciendo contra las lanchas que considera de narcoterroristas, pero en territorio continental o de las islas de Venezuela. Probablemente contra instalaciones militares, contra algún aeropuerto o puerto controlado por el ejército que considere que se utiliza para operaciones de narcotráfico. Esa es la sensación mayoritaria ahora mismo en Washington. No organizas ese despliegue si no tienes realmente intención de hacer algo. Ahora bien, si la intención última es simplemente quitar, o simplemente, bueno, entre comillas, simplemente quitar a Nicolás Maduro y forzar un cambio de régimen, ya veremos de qué manera, si con un derrocamiento o con elecciones en un plazo delimitado o lo que fuera, quizás simplemente con la amenaza sea suficiente. Yo creo que es la doble vara con la que jugará la administración. Intentar que alguien traicione a Maduro o que el propio Maduro se vaya, ya sean sus aliados o su grupo político, el ejército o alguien que le haga ver que como no se vaya del país el ataque es inminente y quizás con la amenaza sea suficiente. Ahora bien, el escenario más probable ahora mismo, que yo creo que es el que analizan en todo el mundo en Washington, es algún tipo de ataque selectivo, quirúrgico, algún bombardeo, alguna instalación militar. Sí. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Victory forever. Defeats. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra. Entiendo que, sabiendo todo esto que acaba Pablo de explicar, Maduro se ha empeñado en expresarse en estos términos. No dejamos de escucharle hacer este tipo de llamamientos, un tanto ridículos, también es verdad, todo hay que decirlo, casi rogando que no pase nada, ¿no? Tú, Dani, que conoces además bastante bien a Nicolás Maduro, ¿tiene tanto miedo como parece? Claro que tiene miedo, ¿no? O sea, Maduro no es que realmente nunca ha sido un héroe ni nadie valiente, ¿no? Es un tipo que vive con 3 anillos de seguridad, con
no sé cuántos cubanos que le protegen, que no aparecen en cuestiones públicas salvo que sea un escenario súper preparado, solo con gente leal y de antemano elegida. Sí que tiene miedo. Lo que pasa es que hay que interpretar a la revolución bolivariana como a otras, como la cubana, no desde los parámetros nuestros. Aquí no es que Maduro quiera negociar para un mejor porvenir del país, un porvenir que le importa un carajo porque se han ido 9 millones, porque han robado 600.000 millones de dólares, mayor desfalco de la historia de la humanidad, porque han destruido un país de arriba abajo y además han querido exportarlo a otros países de América Latina. No hay nada de eso. Aquí lo único es la subsistencia de la revolución. Lo que Chávez bautizó como vamos a gobernar hasta el 2000 siempre. Eso es lo que está buscando Maduro con sus intentos de negociación con Trump. Ofrecerle lo que ya le ha ofrecido, que es el petróleo, el oro, todo para empresas americanas, deslindarse de los enemigos rusos y chinos y seguir gobernando, que es lo que quiere la revolución para seguir enriqueciéndose sus jerarcas, sus generales y todo eso. No hay, ¿sabes? Nada de una negociación, nada, no, simplemente es mantenerse en el poder. Pero también en su foro interno, también Maduro, también yo creo que se ha planteado convertirse en un Salvador Allende, un héroe, ¿no? Con el rifle en mano ante el ataque en Miraflores. O sea que, bueno, yo creo que fluctúa entre el miedo y también esas cosas revolucionarias de ser un héroe, ¿no? Claro, porque lo que ha pasado hasta ahora, lo que tenemos hasta ahora con la presión actual de Estados Unidos, lo digo por cómo se está enfrentando el chavismo a esta, digamos, a esta amenaza, ¿es una presión que le hace mella, que le hace daño a Maduro, o aguanta el régimen porque han llegado para no irse nunca? ¿Cuántos de los 2.400 generales, más que toda la OTAN, cuántos han girado y han dicho que se vaya Maduro? Ninguno. ¿Por qué? Porque es que esto no es que estos generales apoyen al chavismo, es que son el chavismo. Aquí no se ha movido nadie, ni se va a mover, lo veo muy difícil. Y además ellos están convencidos que aguantando, que incluso si bombardeen cosas vinculadas con el narco, no sé qué, si no hay una operación fuerte y no sé qué, ellos se van a aguantar con el poder a costa del pueblo, a costa de quien sea, porque ojo, la represión no ha cedido ni un solo milímetro. Eso es el chavismo. Es decir, lo que tenemos es a una mayoría de venezolanos muy amplia queriendo que pase algo que termine con Maduro, pero es que Maduro, si no hay una operación directa contra él, pues parece que no se va a ir, esa es la realidad. Los tentáculos del chavismo llegan muy lejos, llegan, por ejemplo, hasta Honduras, donde tú estás, Dani, y donde el domingo se van a celebrar unas elecciones que son muy importantes porque lo que pase allí es también muy importante para Maduro y para Venezuela y para su futuro. Honduras y la presidenta Xiomara son los grandes aliados en Centroamérica, claro, con Daniel Ortega, ¿no? De Maduro. Entonces ahora pues hay un pulso, todas las encuestas dan a la candidata gubernamental, izquierdista o chavista, como quieras llamarla, la dan tercera en las encuestas sin ninguna posibilidad, pero hay movimientos que se han notado que en estos últimos días, ¿no? De cara a un posible fraude, ¿no? El domingo. La OEA reaccionó, ayer hubo una cumbre extraordinaria, Estados Unidos ha amenazado fuertemente, entonces veremos a qué se atreven, ¿no? Pero sí, o sea, Honduras es muy emblemático para el propio Maduro, ¿no? Pues veremos lo que pasa en esas elecciones, veremos lo que acaba pasando con Maduro y con esa sombra de esa intervención de Estados Unidos. Lo contaremos, en todo caso. Dani, gracias. Gracias por ayudarnos siempre a descifrar lo que está pasando por allí. Abrazo, Javier. Chao. Lo mismo digo, Pablo. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Desde Washington, Pablo Suances y Daniel Lozano desde Honduras han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, en las que si quieres pues nos puedes seguir, y también a través de la radio digital. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.